¿Cómo están, mi hermosa gente de este hermoso canal? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy TonyJM20 y estamos con un nuevo video del canal Cracks. ¿Acaso no lo viste venir? Esta vez, mi hermosísima gente, vamos a hablar detalladamente sobre la nueva actualización. Ya saben que hicimos el video de las filtraciones, pero esta vez vamos a ver detalladamente qué es lo que debemos hacer, los errores que muchos usuarios al inicio cometieron. Por favor, cracks, siempre cuando salga una actualización, esto sí, por favor, grábenselo bien en su cabecita. Usen primero sus cuentas granjas o cuentas secundarias para arruinar esa parte o algún error que vayan a tener en esa cuenta y no en su principal. Ya saben que cometer pequeños errores pues cuesta un poco de ventaja en tu cuenta ante los pay to win. Así que ustedes deben estar atentos ante todo sobre esta nueva actualización que añadieron sobre el despertar de hormigas especiales y el laberinto subterráneo. Antes de empezar, mi hermosa gente, quiero hablarles sobre la campaña. Ya saben que todavía está activa la campaña de App Gallery de España, así que ustedes pueden aprovechar 4 cupones diarios hasta el 30 de septiembre. Pueden aprovecharlo, ya queda poco, así que pueden aprovechar todos esos descuentos, mi hermosa gente. Ustedes saben que primero deben cambiar App Gallery a la región de España para aprovechar estos cupones. Si no sabes cómo hacerlo, te voy a dejar un video en la parte de acá que te va a llevar donde yo explico en un videito cómo instalar de forma correcta App Gallery y puedas cambiar la región España y aprovechar estos descuentos. Muy bien, una vez que ya hayas descargado todo correctamente, le das aquí en abrir y automáticamente te lleva a App Gallery. Luego de eso, vuelves a la campaña y puedes reclamar los cupones que tú desees. Por general voy a reclamar uno de estos de acá por si acaso, otro de acá y uno tal vez de unos $100. Un descuento cuando compres paquetes de $100. Entonces perfecto, con esos cupones una vez reclamados puedes usarlos obviamente en los cupones que tú quieras comprar dentro del juego y aprovechar al máximo estos descuentos que van a estar hasta el 30 de septiembre. Así que aprovechen, mi hermosa gente. No te olvides, si eres nuevo, suscribirte, dejar tu hermoso like y activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que haga y suba un nuevo video. Créeme que haciendo eso me ayudas demasiado a seguir creando contenido, y si puedes compartir a mucha más gente este video, te lo agradecería un montón. Sin más que decir, mi hermosa gente, vamos con el videito, vamos para allá. Listo, mi hermosa gente, estamos en una cuenta en la cual no se ha jugado nada del evento. Listo, quise empezar en una cuenta que no haya jugado nada del evento para ver si utilizo todas las vidas de todas las hormigas y ver si me da la opción automáticamente de curar. Ya saben que después de 3 días de que empezó este evento te da la oportunidad de curar 4 hormigas. Voy a ver si es que esto funciona, si es que no hayas gastado ninguna vida de tus hormigas y ni siquiera hayas iniciado sesión durante mucho tiempo, para que ustedes vean. Cuando tú no inicias sesión durante mucho tiempo, el juego te da un pequeño regalo de iniciación y es este que estamos viendo a continuación. Entonces le voy a dar reclamar y listo, perfecto. En esta cuenta básicamente no hemos tocado nada del evento, listo, nada del evento del despertar y el laberinto. Entonces vamos a empezar por el laberinto. Esto es importantísimo para todos los usuarios que están empezando. Obviamente esto se va a habilitar solo para reinas mayores a nivel 15 y sobre todo cuando un servidor ya pasó de actividad, o sea, de su actividad, los 90 días de actividad desde que se creó el servidor. Una vez haya pasado ese tiempo, pues nosotros tenemos que irnos a un apartado, ya saben, donde está, aquí miren, hasta el tutorial ya me sale que debo seguir. Entonces le voy a dar en sí, te dice dónde está la nueva actualización, qué debes hacer, le voy a dar en Start. Perfecto, vamos a tener que vencer con nuestras vidas. Podemos atacar a los diferentes monstruos o bichos que hay dentro del laberinto y a la final nos vamos a enfrentar contra un boss. Durante ese transcurso, podríamos decir, vamos a tener que encontrar conchitas y estas conchitas nos van a dar buffos o beneficios a lo largo y esto nos va a ayudar a seguir avanzando mucho más dentro del laberinto. Muy bien, entonces le vamos a dar next. Nos dice que una vez que estemos atacando, dependiendo la dificultad del monstruo que estemos atacando, nos va a reducir vida y a la final, cuando la hormiga se quede sin vidas, pues ya no la podrás utilizar. Igualmente aquí nos dice que esta pequeña, podríamos decir, gotita o de recuperación, esto significa que tu hormiga tiene la oportunidad de curarse. Y cuando esté con ese signo, podríamos decir con una gotita en la cual
significa que ya está curada la hormiga. Lastimosamente si se baja todas las vidas otra vez, ya no podrás curar la misma hormiga hasta que pase una semana después del reseteo, ¿listo? Entonces nos dice el tutorial que nosotros debemos atacar, perfecto. Tenemos que darnos cuenta que este evento no toma tus evoluciones, nada del hongo mutante ni tu hongo de evolución, nada de eso. Lo único que toma es las hormigas especiales que tengas, el tipo, ya sea guardiana, arquera y transportadora, y cuántas estrellas le tengas puesto, porque eso incrementa más su potencial de la hormiga, ¿listo? Y eso va a hacer diferencia en el cual tú puedas vencer muchos más monstruos y muchos más laberintos llegues a alcanzar. Entonces, perfecto, le vamos a atacar. En este caso estamos viendo que el boss tiene una pequeña debilidad, o tenemos nosotros un beneficio al usar hormigas guardianas. Entonces, por ejemplo, si yo veo, a continuación solo tengo poquísimas hormigas guardianas, pero no están mejoradas al máximo, y eso es lo malo. Este evento lo veo un poco negativo, podríamos decir, para usuarios que no estamos invirtiendo nada de dinero. O sea, los free to play aquí sí les va a costar demasiado, porque tener una formación completa de guardianas, transportadoras y arqueras, y tener como 2 formaciones guardianas o 2 de arqueras o 3 o cuantas ustedes quieran, pues es complicado, y tener todas esas hormigas al máximo aún mucho más. Entonces nos dice que este bicho es débil, hormigas guardianas. Entonces voy a utilizar esta de acá. Esta la voy a poner en primera fila y esta de acá. Dejemos por si acaso es. Yo lo que estoy viendo es que primero, cracks, utilicen las hormigas que no estén mejoradas. Utilicen sus hormigas que no estén mejoradas. Es mucho mejor agotar tus hormigas de menos nivel que las que tengas muy mejoradas. ¿Por qué haces esto? Haces que se debiliten tus hormigas de menor nivel, y así más adelante utilizas las más fuertes, porque no tiene sentido utilizar las más fuertes primero y luego las más débiles, que a la final no van a hacer nada contra bichos mucho más fuertes. Entonces vamos a dar marchar, y por lo general vamos a ver si le ganamos. Hasta cuánto no nos bajó nada de vida ninguna hormiga, eso es muy bueno. Imagínate, y son hormigas que ni siquiera las tengo muy mejoradas. Entonces aquí hay 2 caminos. Uno, si me voy por el derecho voy a ir al boss directo, y el izquierdo tengo que atacar un bicho. Listo, los 2 bichos tienen una debilidad ante guardianas. Los 2 bichos tienen una debilidad ante guardianas. Yo me voy a ir por el izquierdo porque quiero obtener el beneficio del bufo. Listo, entonces voy a atacar este de acá. Igualmente voy a usar la misma formación. No es hormigas que tenga mejorada al máximo. Miren, esta solo tiene una habilidad. Esta de acá solo tiene 2 habilidades desbloqueadas. Y así van a verlo sucesivamente, ¿listo? Son débiles, entonces lo más óptimo es utilizar hormigas de menor nivel. No utilicen las más fuertes que tengan, ¿listo? Es mejor perder las de menor nivel y luego utilizar las más fuertes en pisos de niveles mucho más altos del laberinto, ¿listo? Entonces vamos a atacar. Aquí sí, ya se nos agotó la primera vida de una hormiga, entonces estamos viendo. Si se dan cuenta, agotó la hormiga que está al último, la tercera. Listo, esto va a ser dependiendo, qué sé yo, a probabilidad. No sabemos cómo funciona esta parte de atacar al monstruo, en qué orden está atacando o qué alcance efectivo tenga cada bicho del laberinto, pero bueno, a la final estamos viendo que ya nos agotó. Entonces vamos a obtener un beneficio. Aquí hay muchos usuarios que pueden stackear varios beneficios, ya sea uno que te dé más defensa, más ataque y entre otras cosas, y esto se va a ir stackeando. ¿Qué significa? Que va a seguir aumentando. Si ya tienes el beneficio y te sale otra vez el mismo beneficio, se va a seguir aumentando, se va a seguir sumando. Es como un efecto compuesto, como un interés compuesto, entonces va a seguir aumentando tu beneficio. Yo soy más de elegir un beneficio que te dé un poco más de resistencia y vida para que sigas aumentando tu potencial en cada nivel, ¿listo? Entonces, por lo general me gusta utilizar ese. Y perfecto. Aquí viene el primer error que muchos cometieron al inicio, ¿listo? Y esto deben evitar al máximo. ¿Por qué razón? No debes limpiar el laberinto completamente. ¿Por qué razón? Porque si yo me enfrento a este de aquí, voy a perder vidas, ¿listo? Voy a perder vidas innecesariamente. ¿Y qué pasa si pierdo vidas innecesariamente? Lo que pasa es que el único que te da recompensas es el boss final. Nada más, si se dan cuenta, estas son las únicas recompensas que recibes al atacar el boss. Si tú atacas un bicho, el bicho no te da nada, más bien solo te desgasta durante el camino. Lo mejor que pueden hacer es ir por el camino en el cual les va a dar el bufo a ustedes, y luego de que les dé el bufo, pues se van directamente contra el boss. Listo, entonces vamos a atacar el boss. El boss es igualmente débil ante guardianas. Vamos a utilizar la misma formación. Perfecto. En este caso,
Si se dan cuenta, el boss es mucho más fuerte, debilitó mucho a mis hormigas y sobre todo afectó a la hormiga que ya le quitó el corazón anteriormente. Entonces pasamos al siguiente nivel. No necesitamos limpiar totalmente la zona, listo, el laberinto, no deben limpiarlo totalmente. Esto es un error de principiantes, así que deben pensarlo muy bien. Ahora voy a hacer un pequeño adelanto del video para explicarles luego a ver si nosotros podemos curar las 4 hormigas que luego del reseteo nos da la opción, ¿no? 6 hojas y media después. Listo, mi hermosa gente, avancé un poquito y estoy en el laberinto número 3. Llegué hasta esa parte, ¿listo? Y me di cuenta de algo curioso. Ustedes saben que durante el tutorial el juego te hace gastar automáticamente, por decirte automáticamente que gastes una recuperación de una hormiga, ¿listo? Ahora, mi teoría es cierta, ¿listo? Mientras vas jugando y se haya aperturado esos 3 días que ustedes saben que después del reseteo, si no me equivoco, cuando empezó el evento nosotros no podíamos curar nada de hormigas durante 3 días. Una vez pasó esos 3 días del reseteo, nos da la oportunidad de curar 4 hormigas. Y lo que pasa es lo siguiente: como esta cuenta no la jugué nada durante esos 3 días, igualmente no cometí nada de errores. En este caso, sin tener que curar hormigas, y me di cuenta que durante ese tiempo que no jugué, sí te da la opción de curar las hormigas, aunque no hayas jugado desde un inicio el evento. Entonces es algo curioso esa parte. Quería experimentar esa parte y hacer el video de esta forma para decirles cómo es que funciona esta parte. Y nos damos cuenta que en este caso se me murió una hormiga. Listo, ustedes saben que pueden curar 4 hormigas a la vez. Vamos a priorizar las hormigas que tenemos mucho más fuertes dentro de nuestro hormiguero para poder seguir avanzando y llegar a un nivel de laberinto mucho más alto, ¿no? Entonces vamos a seguir atacando. Este tiene debilidad ante arqueras. Esta cuenta es de arqueras, así que nosotros podemos utilizar una formación de arqueras. Listo, en este caso vamos a utilizar esta de acá. Bueno, no las tengo muy mejoradas, por decirlo así, pero vamos a usar hormigas que obviamente al inicio sean débiles. Listo, ustedes deben usar hormigas que sean débiles, no usen las más fuertes que tengan. En este caso vencimos mucho más rápido este boss. Entonces miren, en este caso con transportadoras es débil entonces vamos a colocar esta acá, esta de acá para que se muera mucho más rápido, y van colocando las hormigas. Listo, estas son hormigas que no tenemos muy mejoradas. En este caso ya perdí la marabunta. Vamos a coger el beneficio del bufo. Si no me equivoco, creo que es mejor mejorar el daño de las habilidades del equipo. Entonces este es mucho mejor. Y vamos a atacar al boss. El boss es débil ante transportadoras. En este caso, transportadoras vamos a sacrificar. Bueno, esta es la que está vivita. No importa el orden en el que coloquen sus hormigas. Listo, no importa el orden. A la final lo importante es tener hormigas fuertes para enfrentarte ante enemigos fuertes. Listo, en este caso si se dan cuenta perdí totalmente las hormigas porque este boss es mucho más fuerte, pero logré bajarle una cierta cantidad de vida. Lo que pasa que de aquí en adelante nosotros tenemos que utilizar pues hormigas universales. Listo, en este caso esta es la que tenemos mucho más mejoradas. Listo, podríamos decirlo así. Entonces vamos a atacar de esta manera. Perfecto, y logramos vencer mucho más fácil. Pasamos a la siguiente. Luego, muy buena suerte, en este caso nos dan un beneficio. Lo que yo estoy stackeando ahorita es vida y un poco más de resistencia. Si se dan cuenta, aquí van a poder ver los buffos que tienen a continuación para seguir subiendo mucho más rápido el laberinto. ¿Listo? Entonces, entre más nivel ustedes tengan, entre más nivel de laberinto ustedes logren llegar, mucho mejor, porque van a recibir buenas recompensas. Listo, en este caso muy bien, voy a irme por este lado. En este caso las guardianas. Vamos a poner esta de acá y esta de acá. Listo, que son las hormigas que nosotros debemos gastar. Muy bien, una ya se me murió. Entonces vamos a seguir stackeando. Me parece esta que es mejor. Y vamos a atacar esta igualmente, es de guardianas. Me parece que guardianas ya se me terminaron todas. Sí, lastimosamente se me terminaron todas. Y lo que debo usar es una hormiga pues que me ayude en este caso. Listo, el boss es mucho más fuerte. Miren, bajaron muchísimo la vida de las otras hormigas, pero a mi saltadora no la bajan todavía. Eso es muy bueno, así deben ir más o menos economizando, primero gastando sus hormigas débiles y luego utilizando las más fuertes. ¿Listo? En este caso vamos a ir aumentando la mina y así sucesivamente, mi hermosa gente. En este caso ya podemos curar hormigas, pero esta curación solo usen en sus hormigas mucho más fuertes, no usen en hormigas débiles. ¿Listo? A mi parecer creo que recuperar tus hormigas universales es una muy buena opción. Creo que es a mi parecer. Entonces así seguirás
aumentando un poco más de niveles. ¿Listo? Acabamos de ver la parte del laberinto. ¿Listo? El laberinto subterráneo. Ahora vamos a ir al despertar de hormigas especiales. Esta nueva función que a mi parecer, esta sí es la pay to win, porque nosotros para poder hacer este despertar de hormigas especiales, nosotros nos vamos al apartado que dice obviamente el edificio. Nido de hormigas especiales y vamos a ir acá a la galería. Listo. Ahora añadieron una nueva función de galería porque acá vamos a ver todos los despertares de hormigas que podemos hacer. Actualmente la galería dispone de 5, listo, de 5 despertares de hormigas. Entre esas está la hormiga de la muerte, la hormiga panda, las chinches asesinas, la proata, que es para guardianas, y la diente gigante. Estas 5 hormigas son las que están disponibles actualmente. Pero nosotros para poder hacer ese despertar, nosotros tenemos que atacar, listo, pasar el laberinto. Si nosotros logramos llegar a una buena posición, vamos a poder obtener buenos beneficios. Entre esos, pues, nosotros podemos tener estas caracolas de torre, podríamos decir. Estas que nos sirven para el despertar de hormigas especiales, ¿listo? Entonces imagínate, si eres un pay to win y realmente le inviertes bastante dinero, tener el puesto número 1 está garantizado, ¿listo? Quedar en el puesto número 1. Por lo general, si no te va bien, nada bien dentro del evento, quedarías dentro del puesto del 1001 hacia abajo, pero aún así vas a recibir recompensas. Pero entre mejor posición logres llegar, muchos más beneficios te logra dar este evento, ¿listo? Ahora, dentro del ranking ustedes se dan cuenta que hay jugadores muy pay to wins que ya desde un inicio pues dominan la tabla. Quedar en posición 1 y 2 y 3 creo que es la mejor opción. Así mucho más rápido obtienes los despertares de hormigas especiales. Entre mejor posición pues muchas más caracoles de torre te van a dar. Ahora, si se dieron cuenta nosotros cuando atacamos al monstruo, listo, o a cada boss de cada laberinto, nosotros recibimos las caracolas y además de las caracolas en el inventario te van a dar un cierto material. Es algo curioso, es como unas gotitas, son estas de aquí. ¿Listo? Es como una proteína que te sirve. Me supongo que esta proteína te va a ayudar a subir de nivel al despertar de hormigas especiales. ¿Por qué razón digo subir de nivel? Porque si tú te vas una vez esté disponible para ti, logres cumplir los requisitos y entre otras cosas, pues los despertares te ayudan a mejorar las estadísticas de ataque al equipo, defensa del equipo y vida del equipo, dependiendo de la hormiga que lleves, obviamente. Y te desbloquea una habilidad nueva, o sea, es como un despertar de una habilidad a cada hormiga que vemos a continuación. Actualmente solo hay 5. Y si no me equivoco, dentro del laberinto, solo te ofrecen, dentro de la tienda, te ofrecen solo para 4 hormigas. La proata no está aquí, pero te ofrece de la panda, segundo chinches, la diente gigante y la hormiga de la muerte. Son 4 hormigas que te ofrecen actualmente. Si te das cuenta, es demasiado caro conseguir un despertar. Listo, imagínate 25,000 caracolas de torre para que tú puedas reclamar esto. Entonces, esto sí te va a llevar tiempo. Obviamente los pay to win van a tener mucho más beneficio. Lo que yo veo de negativo en este evento es que te vas a demorar muchísimo en conseguir un despertar. Y más si no utilizas una hormiga de estas. ¿Listo? Imagínate, si tú quieres completar una colección, o sea, imagínate, tienes que completar la colección. Aquí me olvidé de escribirles esta parte. Tú debes completar la colección de 5 hormigas para que sigas subiendo esta parte de nivel. Es como las estrellitas que nosotros tenemos en el hormiguero, va subiendo de nivel. En este caso, si nosotros obtenemos muchas más despertares, podríamos decirlo así, nosotros podemos subir de nivel esta parte. Me supongo que para pasar a nivel 1 no estoy seguro si necesitamos los 5 o solo con 1 ya pasamos al siguiente nivel. Entonces, si nos damos cuenta, aquí dice el progreso de la galería. Tengo 0 de 5 porque actualmente no tengo desbloqueada ningún despertar. Pero si te das cuenta, me imagino que para subir de nivel esta parte, mira, aquí dice nivel 1. Entonces me supongo que para seguir subiendo de nivel este despertar, nosotros necesitamos esas gotitas de proteína que acabamos de ver. Entonces todo eso influye en esta parte. A la final, imagínate, es pay to win. ¿Por qué razón? Porque completar la galería necesitas la panda y la proata y son hormigas de paga, que a la final la panda no sirve para mucho. O sea, realmente no te sirve para nada. Y obviamente los pay to win
todos los pay to win, si no me equivoco, los que de veras invierten tienen la panda, y si ya la tienen, pues obviamente tienen la disponibilidad de poder activar una parte de la galería. En este caso la Proata sí, muchos usuarios pay to win la tienen porque es una de las mejores para guardianas. Y obviamente para conseguir esta hormiga sí es complicada. Con una coraza creo que basta para poder desbloquear una de sus habilidades y completar la galería. Esto quiere decir que no solo estas 5 hormigas puede que estén en la galería, sino que en diferentes actualizaciones o pase el tiempo van a seguir añadiendo más hormigas para seguir despertando sus habilidades. Entonces lo importante de este evento es que ustedes deben hacer, ahora sí, deben tener hormigas a disposición. Si te sale una hormiga como la espinosa dorada o hormigas como la conductora, no las mates. Trata de mejorarlas porque a la final obviamente no las vas a poder utilizar en tu unidad 1 o unidad pro, pero te van a ayudar en el laberinto. Ya sabes que entre mejor categoría o nivel quedes, muchas más caracolas de torre y mucho más rápido habilidades puedes desbloquear. Muchas gracias mi hermosa gente por llegar a esta parte del video. Realmente ya acabé de describirles a detalle todo este evento, los errores que no deben acometer desde un inicio. Por favor, los usuarios, siempre que, como les digo, utilicen las actualizaciones nuevas en sus cuentas granjas o secundarias para que la dañen ahí y luego en su principal no se queden atrás, porque ya saben, estas actualizaciones son para pay to wins y obviamente seguir avanzando pues cuesta un poco. Listo, mucho mejor es concentrarte en tu cuenta principal de mejor manera y probarlas en tus cuentas secundarias. Sin más que decir, mi hermosa gente, yo soy Tony JM20 y nos estaremos viendo hasta un próximo videito. Los quiero, bye bye.